Algunos de los que llegaron un poquito más tarde saben que está lloviendo afuera, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta? Bueno, está cayendo una lloviznita, por otros lugares está muy fuerte el agua. Como quiera, pues nosotros pues no nos fuimos o no nos vamos por, por las apariencias. Y qué bueno que los que estamos aquí, está un poquito alto los que estamos aquí pues tenemos alguna razón por qué estar aquí. Yo voy a comenzar con lo que me viene a mí el espíritu en mi mente. Yo recuerdo que estaba aquí en San Antonio, a veces hay unas tormentas muy tremendas. Nosotros hace años que no hemos visto las tormentas que yo he visto aquí. Estoy hablando de lluvia, trueno. Y me encontraba yo en mi casa y me habían llamado para que fuera al hospital que está aquí en la calle Zarzamora. Este hospital es un hospital que era nazareno, creo que era en aquel tiempo. Algunos de ustedes no se recuerdan porque eran muy chiquitos. Pero el Nazareno es un hospital que está en Zarzamora antes de llegar a Guadalupe a la derecha. Ahora no sé qué es lo que hay ahí, ¿no es cierto? Sí. Yo me recuerdo que estaba lloviendo desde muy temprano. Me había llamado a que fuera a visitar a una señora que yo no conozco, ni conocí, nada más que cuando la vi. Entonces estaba muy difícil ir para allá en carro. Y estaba yo meditando en esto cuando oí bien claro que el Espíritu me dice que fuera. Y cuando el Espíritu te dice, y hay impedimentos afuera, pues tú tienes que ir en contra de esos impedimentos. Recordando que yo no sabía que yo tenía miedo a las tormentas, porque es otra historia, ¿no? Que cuando mi hermano tenía como un año, no, 48, 42 años tenía, estaba cargado. Y estuvimos ahí pasando un ciclón, ¿saben lo que es un ciclón? Un huracán. Y eso fue terrible, porque aquello era toda la gente en el hospital, en aquel salón grande, y que se cae y se empezó a rajar toda la pared arriba, y el temor, el espíritu de temor era tan grande que yo no sabía que era espíritu de temor, pero yo estaba temblando. Y después entonces por la escalera aquella subí para irnos para la otra ala del hospital porque esa estaba peligrando. Y en esa otra ala del hospital, pues, para pasar había que pasar por un pasillo que estaba todos los cristales de ese pasillo que daban al patio interior, estaban todos destrozados, rotos. Y el ruido de un barco en la bahía pegadito allí, el sonido del huracán es escalofriante. Suena, ruge, tiene y hay tormentas y se ven rayos. Y todo esto pues hizo en mí, pues fijó algo aquí en mí. Y yo me vine a dar cuenta de esto ya mucho tiempo después, en uno de los viajes que iba para Miami, que me agarró una tormenta. Pero eso fue mucho antes de yo saber que yo tenía miedo a las tormentas y tuve que hacer un esfuerzo tremendo. Yo no sabía por qué, pero yo salí de mi casa debajo de ese aguacero. Me recuerdo en qué carro iba, a qué hora era. Y yo entonces pues llegué, por la gracia de Dios, llegué allí, porque la verdad que no se podía ni ver para manejar. De mi casa de aquí del norte allá pues hay unas cuantas millas. Y yo recuerdo que iba bien tenso por todo el camino. Pero me aparecí allí al hospital, estacioné y ahí fui a ver a esa señora. Estuve hablando allí del Señor con ella. Cuando estaba allí haciendo eso, pasó el capellán. Y el capellán pues me trató de sacarme, porque dice que yo estaba ahí, tú sabes, como había ido ahí, como va mucha gente aquí a los hospitales a ver los enfermos y entran a las casas y preguntan, no por malo, sino por asistir a la persona, porque las personas pues están en una necesidad. Entonces yo recuerdo que hay una persona, una señora, no recuerdo el nombre, no recuerdo quién fue que me llamó, pero yo sabía que yo tenía que irme en contra de todas las dificultades para poder llegar a cumplir lo que el Espíritu me había dicho. Y yo fui allí y hablamos del Señor y muy amable. El capellán pues no pudo hacer mucho, pero yo le dije, usted está equivocado.
yo vengo aquí porque esa familia me llamó y yo soy un pastor y vengo aquí a trabajar, a que ellos me llamaron. Entonces, así fue. El señor que estaba allí le dijo que sí, que era cierto. No me conocía, pero la mujer sí dijo, sí, 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 cómo no. Y yo lo conozco a él. Yo no lo conozco, pero yo lo mandé a buscar por medio de una amiga. Bueno, el caso es que estuve allí y un largo rato allí estuvimos orando. Aquella señora pues no conocía nada de Cristo y estuvo muy tranquila. La llevé ahí al Señor y pasó todo aquello bien y yo me tuve que ir. Después pasaron otras cosas que el capellán me llamó y me trató trató de ahí de decirme que no podía estar yo metiéndome en los hospitales. Tú sabes, le quitó la chamba. Entonces pasó todo. Al otro día, esa mañana la iban a operar a la tarde. Eso fue a mediodía y en poquitas horas ya estaban llevándola. Cuando yo salí del hospital, calculo que ya estaban yendo para el quirófano. Entonces al otro día yo llamé y me dijeron que ella había dejado de respirar. Había muerto. Y yo dije, bueno, ¿por qué razón? Yo no creo que yo haya ido allí por una cosa que no sea algo que yo pueda entender. Yo puedo entender que el Señor tiene misericordia de personas y gente que usted no se puede imaginar. Y tiene misericordia y amor para todos. Pero cuando hay una persona dispuesta, y si usted está dispuesto a servir a Dios de la forma que tú entiendas que debe servirlo, pues no importa qué dificultades tenga para poder hacerlo. Y aprendí mucho y sobre todo me quedó la satisfacción de que pude establecer ahí una relación con esa señora y también esa señora pudo establecer su relación con la conciencia más grande que nosotros podemos tener, que es la conciencia de que Dios y nosotros formamos un team, que no estamos solos. Precisamente eso es lo que pasa con las multitudes y la gente que no conoce al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, o sea, que no tienen una unión con Dios. En el tiempo de Jesús, Jesús decía de esto, de las familias y personas que estaban allí en Israel. Y ustedes saben, estaba en Israel en toda su historia, todo su peregrinaje aquí en la tierra. Mas sin embargo, cuando vino un joven que quería seguir a Jesús y entonces dijo que tenía que, bueno, yo quiero seguirte, pero tengo que enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Sabemos que en las religiones cristianas, las personas que se mueren, si no recibieron a Jesucristo, se van para el infierno. O sea que en este día nosotros tenemos un infierno muy grande, un cielo muy chiquito y unas cosas que nosotros no entendemos acerca del castigo eterno y una serie de cosas más. Y bueno, pero nos queda a nosotros la satisfacción y la conciencia de que realmente estamos conociendo a Dios y somos parte de Él y tenemos la conciencia de que Dios y nosotros formamos una sola persona. Aunque yo pienso con mi mente y tú piensas con tu mente, nosotros solamente tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y ese espíritu, alma y cuerpo no es particularmente de nosotros, sino que es de nuestro Creador, el que nos trajo a la tierra y el que conoce todos los misterios y todas las cosas. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias. Sí, y precisamente en los días que estamos viviendo, nosotros estamos descubriendo los límites que tenemos nosotros para hacer la voluntad de Dios y los límites que el Señor quiere que tengamos y los cuales también tienen que ver con nuestra protección. Conocer a Dios no es difícil, pero conocer a Dios como somos conocidos, eso sí cuesta entenderlo. Si nosotros conocemos o tratamos de conocer a Dios como somos conocidos,
vamos a tener que saber, preguntarle al Señor que cómo nos conoce a nosotros. ¿Cómo nos puede conocer Dios a nosotros que estamos con pensamientos, ideas, conceptos y tradiciones y doctrinas que realmente nos encajonan o nos ponen a nosotros en una situación no de libertad, sino una situación donde realmente es difícil poder servir a plenitud a Dios? Él nos hizo libres para que nosotros podamos ser libres y ser libres para poder hacer su voluntad. Si nosotros tenemos que hacer su voluntad, vamos a ser probados. Como quiera, somos probados, porque realmente cuando Dios dice que hagamos algo y tenemos mucho impedimento para hacerlo, eso no quiere decir que no lo vamos a hacer, sino simplemente quiere decir que está a prueba nuestro corazón. Si decidimos hacerlo, Él va a cambiar todas las situaciones para que ocurra lo que tiene que ser. Es una desventaja si nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras capacidades. Pero si nosotros pensamos que realmente Él nos capacita, entonces lo que queda es solamente un corazón para obedecerle, a pesar de todas las cosas que vienen en contra de nosotros. Vamos a abrir nosotros la Escritura en el libro de Hebreos, y aquí hay en el libro de Hebreos algo que tiene que ver en este día, gran día, precisamente con la realidad de nuestros pensamientos y las cosas que nosotros elaboramos en nosotros mismos. Ustedes saben que nosotros no podemos hacer algo si no pensamos antes. ¿Cuántos saben hacer algo? Bueno, usted hace algo que no piensa, respirar. Pero cuando le entra hambre, entonces usted piensa. ¿Qué piensas cuando te entra hambre? Bueno, piensa en que te gustaría comerte un sándwich o te gustaría comerte un buen plato. No hay tiempo, tengo mucha hambre, no puedo. Me gustaría un sándwich que es más rápido. Y entonces ahí elaboramos el sándwich. Nos hacemos de pan con queso, pan con esto, le echamos las ideas que tengamos, y yo soy de los que enseguida que pienso en un sándwich, pienso en los sabores y empiezo a mezclar ahí, ¿ve? Hasta que sale algo hermoso. Así salió el sándwich de strawberry con mermelada con jamón. Eso en Cuba mi hermano y yo lo hacíamos y le decíamos a la gente, ¿quieren un sándwich americano? Oh sí, ¿cómo es? Facilito. Y entonces servíamos el sándwichito y la gente, qué rico está esto, salado y dulce. Y un sándwich que nosotros le pusimos que era americano, pero eso no existe. Yo no conozco aquí ningún sándwich americano así. Pero esos eran los inventos. Nosotros somos personas que inventamos y también tenemos la capacidad de sacar las soluciones que nosotros necesitamos por nuestro propio esfuerzo. Sobre todo en el momento que entra hambre. ¿No es cierto? Bien, entonces yo voy a leer algo que no tiene que ver con el hambre, pero sí tiene que ver con los pensamientos. A veces nosotros no sabemos qué cosa es una intención de corazón y un pensamiento. Y nosotros mismos decimos, bueno, esto es algo que yo estoy pensando o de dónde me viene. Hay muchas cosas que nosotros podemos entender. Por ejemplo, si me vienen 3 o 4 hermanos aquí y me dicen, hermano, hemos acordado limpiar todo el patio o limpiar las ventanas. Entonces yo le voy a preguntar, ¿de quién salió la idea? Es que es imposible que 5 de nosotros podamos tener una misión o hacer algo y decir que estamos de acuerdo y son 5. No, todo tiene que haber salido de un lado, de una fuente. Y en este caso, que son 5 personas, tiene que haber salido de uno. Hay 4 que están siguiendo. 4 que siguen exactamente el pensamiento que después se va a poner en acción cuando usted tiene la colaboración de 4 personas más. Bueno, pues nosotros batallamos en muchos aspectos de nuestra vida cuando nosotros queremos hacer algo y no sabemos si es que queremos hacerlo o es que Dios quiere ponerlo o nos está poniendo en nuestro corazón. Es difícil. Algunas veces cuando son cosas buenas, no sabemos si es que Dios quiere que las hagamos o si Él nos está diciendo que las hagamos. Entonces una cosa es la intención de corazón
Yo a mí me gusta hacer cosas buenas, pero no puedo hacer cosas buenas siempre. Algunas veces son cosas que el Espíritu me dice que haga y son cosas que para otra persona es mala. Por ejemplo, cuando regaño, cuando, tú sabes, eh, me pongo en una situación de que arreglar algo, entonces no todo el mundo lo puede entender. Pero bueno, esas son cosas que están pasando. Pero la intención de mi corazón, cuando pasa esto que el Espíritu me dice algo, bueno, pues no tengo ningún problema, porque ya sé que hay alguien que está de mediador. Y esto que voy a leer es muy bueno que nosotros lo tengamos. Por muchos años yo estaba leyendo aquí en Hebreos, y Hebreos capítulo 4, en el verso 12, usted puede leer en su casa todo el resto del capítulo 4, que es muy interesante, pero dice que, porque la palabra de Dios, bueno, el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga imitando este ejemplo de desobediencia. Un poquito antes está hablando que un ejemplo que pone ahí, que David, como dijo, si oídos hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué hubiera dado reposo, no hablaría de otro reposo, etcétera, ¿no? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, que hay un lugar donde nosotros tenemos que oír claro, donde tenemos que actuar claro, y no va a quedar duda ninguna de que realmente estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Pero para que eso llegue, necesitamos un poquito de ejercicio y necesitamos saber lo que dice aquí escrito. Yo soy de los que pienso que Dios habla, pero nos ha dejado también una escritura, la cual está con el Espíritu de Dios llena de misterios y de profundidades que realmente nos hacen que nuestra vida sea más victoriosa, podamos tener la corrección y podamos tener el poder del Espíritu para poder nosotros alcanzar las metas que vemos ahí. Y tú te debes poner una meta de que en estas decisiones que nosotros tenemos que hacer a veces, cuando hay un impedimento grande, nosotros entonces podamos recurrir al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te dice, ve, pero tú te encuentras con el impedimento y tú sabes que tienes que ir. Entonces, pues, bueno, ¿será verdad que me está diciendo que vaya? O no, yo creo que es mi mente, yo creo que es el deseo de que si se muere la mujer, vaya, se va a ir para el infierno y no, yo no quiero que se vaya para el infierno. ¿Cuántas cosas podemos pensar? Estoy hablando los pensamientos de aquellos años, hace muchos años de esto, hace más de 30 años. Y entonces, pues, tengo la seguridad de que el Espíritu me está hablando o tengo todavía aquella pequeña dudita, como aquel hombre que dice, creo, pero ayúdame incredulidad. Reconocía que era incrédulo. Entonces no es un problema de incredulidad, es un problema de claridad, de que nosotros podamos estar seguros que estamos escuchando la voz de Dios. Claro, hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es, sin duda alguna, que escuchamos como tú y yo estamos escuchando las bocinas de acá y que podemos escucharnos, que podemos escuchar la música. Escuchar a Dios no es ninguna dificultad, pero mientras nosotros alcanzamos ese reposo, ¿sí? Mientras alcanzamos eso, pues tenemos que luchar con lo que Dios nos ha dado. Y una de las armas que nos ha dado es la Escritura. La Escritura tiene un valor con el Espíritu de Dios tremendo. Y yo les voy a leer aquí lo que sigue diciendo. Dice aquí, porque el que ha entrado en su reposo, también él mismo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Esto no quiere decir que ya llegaste a un punto que ya te tienes que sentar, tienes que reposar. Ya no, Señor, qué bueno, ya no me mandas al hospital debajo de una lluvia, ni me mandas a que haga una cosa difícil. No, eso no quiere decir eso. Reposo significa que nosotros dejamos la parte en parte, la parte nuestra, para entonces ocupar la posición de hijo, para poder entonces funcionar con una sola mente, hablar de una sola cosa, como decía Pablo el apóstol, para tener en un solo espíritu la capacidad como un hijo de Dios de poder funcionar en el mundo en que vivimos. Fíjese que no estoy hablando de crecimiento espiritual, ni estoy hablando de llegar a la estatura de un varón perfecto, ni nada de eso. Estoy hablando simplemente
de la incapacidad que nosotros tenemos a veces por vivir esta dualidad. ¿Ve? Y mientras sigamos en la dualidad no hemos entrado en el reposo. Pero la meta de Dios es que podamos nosotros completamente entrar en ese reposo, quiere decir funcionar como un hijo de Dios, como un verdadero hombre libre en la tierra, que es la libertad que Dios nos ha dado. Bien, entonces dice, porque el que entra en su reposo también mismo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga imitando este ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está la cosa. Cuando el Espíritu me dijo, la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que me trajo es la imagen de el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. El Hijo de Dios. Y me manda enseguida al Edén. Y puso querubines y una espada encendida que se da vuelta por todos lados para evitar que el hombre entrara en su estado de separación a comer del árbol de la vida y pudiera vivir eternamente separado de Dios. Dios no puede crear otro Dios. El plan de Dios es perfecto. Dios en este vacío que nos ha dado para vivir y cuando creó todo el universo y todos los mundos que hay en el universo, pues simplemente Él quiere expresarse. Y no hay una expresión de Dios o no se puede llenar este vacío mientras un Cristo, el Cristo de Dios, el Cristo de nosotros, pueda manifestarse como un hijo en toda la creación, a toda la vida que está en todo el universo. Y eso es el plan que tiene con la iglesia. Por eso nosotros tenemos en nuestro corazón ese fuego. Ese fuego es amor. Ese fuego es deseo de que aunque llueva, estamos aquí. Ese fuego es querer adorar, querer recibir, querer participar. Y a veces uno no puede entender totalmente, pero no es necesario entender si cuando nosotros amamos no entendemos el amor. Cuando nosotros hacemos un bien y nos ponemos a pensar, y no tengo por qué hacer bien, pero qué rico es hacer un bien. ¿Ve? Hay cosas que nosotros vivimos y no tenemos explicación ninguna, pero las vivimos. Yo no puedo controlar mi respiración, ¿hasta dónde la puedo controlar? Bueno, que me pongo una horquilla aquí, me cierra la boca, hasta un punto donde ya tengo que soltarme o la nariz o soltar la boca. Pero son cosas que yo no tengo que estar yendo por la calle. ¿Estoy respirando? No estoy respirando. Ahora, pues, son cosas propias de la naturaleza. Y Dios hizo así en un orden para que nosotros pudiéramos ocuparnos de las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. Si hay alguna importancia en nuestra vida es saber cuál es el destino que nosotros tenemos. Aquí, todos los que estamos aquí, pues quisiéramos saber el destino completo de nosotros. El destino de nosotros es ser un hijo de Dios perfecto. Que entonces Pablo, y si me alcanza, entonces el Señor me manda a buscar ya y me tengo que ir. Bueno, pues te vas ahí a esperar a que haya una generación que pueda alcanzar lo que tú no pudiste alcanzar, para que entonces ellos también estén en la resurrección. Dios no puede traer la resurrección de la vida, los que han muerto en Cristo, de los vivos, al mundo físico, mientras no haya una generación aquí que realmente viva el misterio tan grande de poner la muerte debajo de sus pies. Quiere decir que hay una generación en la tierra, según el apóstol Pablo, del capítulo 15 y las enseñanzas de Jesucristo, que esa generación estará, como todas las generaciones, siendo transformadas, pero en esa generación vendrá el cumplimiento de que ese enemigo será puesto debajo de los pies. La resurrección en vida. Y esto de la resurrección en vida no les gusta a mucha gente hablarlo, porque tenemos más crédito en toda la historia que tenemos nosotros de que toda la humanidad en 2000 y tantos años ha muerto. Estoy hablando de la humanidad cristiana, porque la humanidad que vive y no tiene conciencia de Dios es una humanidad que está muerta, porque no sabe y no tiene conciencia de la vida. Y la conciencia de la vida, pues para nosotros no es una idea, es algo que te hace estragos en nuestra vida.
Y así como puede alcanzar lo físico, tiene que alcanzar primero la parte que no es física, nuestra alma y el espíritu. El Espíritu de Dios, ¿ve?, es exactamente esa espada, es la persona de Jesús. Y la persona de Jesús se quedó aquí por el Santo Espíritu que vino, el Consolador, el día de Pentecostés. ¿Se recuerda? Muchos de ustedes que hablan en lenguas o que tienen dones del Espíritu Santo o que tienen algunas responsabilidades por el Espíritu de Dios, pues saben de lo que estoy hablando. Es una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, una experiencia del lugar santo. Pero nosotros estamos ahora recibiendo la importancia que estamos en este día es porque estamos recibiendo un impulso del viento de Jehová para poder entender todas las cosas. Dice Job, el soplo de Jehová me hizo que entendiera. Entonces estamos nosotros en el tiempo donde el soplo de Jehová es algo que puede darnos a nosotros exactamente el entendimiento de las cosas. Y este soplo de Jehová trajo este entendimiento. Esto no es una espada natural. Las veces que viste esa espada natural es un símbolo. Es un símbolo que no lo puedes quitar porque la única forma de entenderse es en esa forma. La dos filos es porque corta. Y dice, ahí lo dice también, divide. Sí, divide el alma del espíritu, divide las cosas. Pero está puesta precisamente para que haga su estrago. El estrago más grande que puede hacer el Señor vivo en nosotros, el Espíritu Santo, y nosotros como hijos de Dios, el estrago más grande es que nosotros podamos entender cuando hay una intención de nuestro corazón y cuando hay una realidad de lo que debemos hacer. Y eso estamos todos en eso. Yo no me excluyo. Y ahí lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el espíritu que Cristo nos ha dado, para descubrir nuestras debilidades, para descubrir nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, las cosas que hay en nuestra alma. Toda alma de todo ser viviente necesita lo mismo que tú como hijo de Dios necesitas. Nosotros necesitamos mover nuestra voluntad para alcanzar las cosas. Necesitamos sentir, haya pues sentir que un Cristo Jesús. El sentir en nuestras vidas está a través de nuestra alma. Nuestra alma tiene la emoción, tiene la voluntad, tiene los sentimientos. Y es lo que nos hace diferente a todas las bestias, a todas las cosas que están en la tierra. Estoy hablando de las cosas vivas, ¿no? Los animales, la vida que está en la tierra. La diferencia entre nosotros y el animalito que tenemos ahí, el perro que está en la casa o el gatito que tenemos, esa diferencia está en que nosotros tenemos la asistencia, ¿ve? Tenemos un alma que es diferente, un alma que puede entender la vida, que puede participar de la vida, superior a todo. Si supieran ustedes, yo acabo de ver ahora en Facebook ahí que pusieron un león que estaba tratando de tumbar a una bestia, un toro, no era un toro, es un búfalo. Y vinieron dos búfalos y uno de ellos cogió al león y lo enlazó así, lo tumbó, hizo un salto y cayó y volvió entonces para allá y libró a su compañero. Sí, lo defendió. O sea, son animales. La diferencia entre ese animal y tú es que tú puedes hacer lo mismo, defender a cualquiera, pero tú entiendes por qué lo defiende, tú participas. Tú eres como la vida natural, estás por encima de todas las bestias y de todos los animales. Ellos solamente pueden usar lo que es la mente universal de Dios, que está en armonía con la tierra. Dios lo hizo de esa forma y no pueden tener cambio ninguno. Ellos nacieron búfalos y se morirán búfalos. Tienen sus limitaciones y tienen sus cosas para comer y para defender a otro de su manada, pero hasta ahí. Ellos no tienen para pensar
de vida eterna, ni para decidir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Simplemente van a decidir a favor de su especie o a favor de lo que, del orden, las leyes que Dios le puso. Un perro actúa diferente a un gato. Y más sin embargo, todos tienen el nivel de mente universal de Dios. Y no te estoy diciendo que es Dios, pero es como si Dios mirara por medio de esa creación de vida. Dios está vivo, la tierra está viva, nosotros estamos vivos, pero ocupamos el lugar que corresponde al animal más alto, que está por encima de todos, que tenemos la mente universal de Dios, pero tenemos nosotros, ahora que esa mente está definida como la mente de Cristo, porque es la mente de un hijo de Dios, es la mente de una persona que sabe que Dios quiere trabajar con él y sabe que puede ser manos de Dios o pies de Dios o boca de Dios, que es un instrumento aquí en la tierra. Y para ser un instrumento de Dios en la tierra, pues lo que necesitamos es simplemente obedecer. Y yo no puedo añadir a mi estatura un codo, pero sí puedo adorar a Dios con todo mi corazón, contigo, con los que tienen que adorar. Podemos darle crédito, podemos también decirle, Señor, que ese fuego de tu amor, esa espada divida y yo pueda entender los pensamientos míos de las intenciones de mi corazón. Porque yo no quiero ser un hombre con doble ánimo y con dos mentes, la mente mía y la mente de Cristo. Y mira, hermanos, eso es fácil. La mente de uno, yo la encuentro rápido. Deje que pase 2 o 3 horas aquí. No se vaya en 2 horas. Usted va a ver que me va a decir, hermano Pablo, ¿tiene algo por ahí por la cocina? ¿Ve? Y si no necesitas que te amen, necesitas amar, necesitas hacer cosas que son hermosas, necesitas cantar, necesitas pensar en hacer bien, necesitas amar, hacer bien a otros. ¿Cuántas cosas nosotros, y necesitas sobre todo en esas cosas que nosotros podemos hacer, necesitamos precisamente tener la conciencia de que Dios quiere terminar la obra en nosotros. Y la quiere terminar no porque Él sea un Dios que, bueno, voy a terminar en Pablo y el hermano acá en Italia no la va a terminar, o el hermano aquí tampoco. No, es porque es un propósito que Dios tiene para toda la humanidad. Pero alguien tiene que ser pionero en esto. Y cuando nosotros somos pioneros, pues tenemos que, a punta de lanza, tenemos que sufrir las consecuencias. Y una de las cosas que hace que esto ocurra es precisamente responder a su amor, adorarle y no importarnos si hay una lluvia, si hay una tormenta, sino simplemente la necesidad más grande. Aquella señora tenía una necesidad. Usted sabe cómo son los médicos aquí que te dicen, ¿la hacen o no la hacen? Es posible que no. Te vamos a operar de todas formas, pero te vas a morir. Y es difícil cuando una persona le dice al médico, te vas a morir, como cierta persona que yo fui hace poco, y yo le dije, no te vas a morir, porque se acabó todo. No hay unión, no hay esperanza. Pero si esa persona encuentra la unión con Dios, pues imagínate, el mismo que te trajo es el mismo que te recoge. Y es el mismo que te va a dar a ti el consuelo necesario para que puedas pasar por esta etapa de dificultad. Eso es la realidad de lo que nosotros vivimos. Y ponerlo por práctica, yo te lo paso. Dice, la división del alma y del espíritu, sí existe. Si nosotros vamos al capítulo 6, yo no vamos a leerlo, pero te lo digo así rápido. En el capítulo 6 yo toda la vida había leído que el alma y el espíritu estaban anclados, el lugar santo, el lugar santísimo. Dios juró por él 2 veces que no iba a soltarlo, que no iba a separarlo. La gente cuando tienen miedo, cuando tienen miedo a la muerte, cuando saben en la vida que no tienen esperanza o no tienen la conciencia de que Dios está en ellos, pues ellos pues van a sufrir lo que no entienden, pero lo sufren, pero no tienen solución.
Y es por eso que son muertos, porque no tienen una conciencia de la unión. Y al no tener una conciencia de la unión, pues es difícil pasar por esta transición, vamos a decirlo así. Bien, entonces, dice, no hay cosa creada que esté oculta de su vida, de su vista, antes bien todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo conocí una señora, una pastora, que le decía a los jóvenes que hicieran las cosas bien, porque Dios tenía como unas camaritas. Cuando aquello todavía no había cámaras en Miami, y ahora creo que le ganaron la gente a Dios, porque tienen cámaras donde quiera. ¿Sí? Si usted va por un baño público, tenga cuidado, porque a lo mejor tiene una camarita por ahí. Están tremendo con las cámaras. Pero ella decía así, porque decía, él tiene, donde quiera que tú te muevas, te está mirando. Entonces los muchachos tenían un miedo, un temor tremendo. Y yo estaba oyendo lo que ella decía, y digo, bueno, wow, no se puede estar. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos conciencia de que lo que pensamos está delante del Señor? ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que las intenciones que tenemos en nuestro corazón sean aclaradas, que haya de parte del mismo Dios algo que nos pueda aclarar qué cosa es un pensamiento, qué es una intención de corazón en nosotros, cuando las intenciones de corazón nos han dado mucha guerra y muchos problemas en toda nuestra vida? Estoy hablando en sentido general. Entonces sí necesitamos. El capítulo 6 del libro de Hebreos dice que Dios juró por él mismo que esto iba a estar anclado. Quiere decir que el ancla, lo que nos une, es exactamente lo que también puede hacer que nosotros podamos entender y participar en una plenitud tremenda, conociendo como somos conocidos. Esto es una cosa muy buena, porque San Pablo en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios dice que nosotros debemos conocer a Dios, debemos llegar a conocer a Dios como somos conocidos. Entonces, esa palabra que es tan grande, que es tan difícil de poder entender, ¿cómo yo soy conocido si yo mismo no me conozco? Pero un día cuando tú dejas que ese espíritu de amor, esa palabra de Dios venga a tu vida, y entonces sea lo que divide, lo que te hace entender que es una intención de tu corazón, y tú dices, esa intención de mi corazón no tiene que ser mala, pero no concuerda con la voluntad de Dios. O que mis pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios que está revelada en la intención del corazón. Como quiera que tú lo mires, al derecho o al revés, tienes por en medio la espada de 2 filos, que es más cortante. Es la espada de 2 filos, es la espada encendida. Es lo que nosotros no vemos. Recordemos que vivimos en un mundo que se va todo por la vista, pero vivimos sostenidos por el Espíritu de todas las cosas. El Espíritu nuestro que nos sostiene es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos hace que nosotros seamos el instrumento de la voluntad de Dios, que Dios quiere llevarnos y quiere perfeccionarnos como Él es perfecto, como a imagen y semejanza de Dios. No podemos seguir creciendo. ¿O cómo venimos aquí para recibir una palabra de información, una palabra de revelación, una palabra que dé Tere en la clase, que dé Pablo, que dé alguno de ustedes dando testimonio? ¿Y cómo esa palabra puede hacer que nosotros podamos crecer? Esa palabra sirve, pero solamente en el Espíritu de Dios. Y en el amor de Dios, pues nosotros vamos a ver un adelanto tremendo, porque el Señor es bueno. Y ha despertado que nosotros podamos ver en este día la diferencia entre una escritura y lo que es la persona de Jesús. Una de las cosas de los argumentos que puso Lutero cuando tuvo que enfrentarse a cruces, a dogmas, a rezos, a pagos para salvación, a bulas del Papa y cuantas cosas más, de un sistema religioso corrupto. Cuando él se enfrentó a eso, se enfrentó porque puso una persona y él dijo, Jesús es más que un rezo, Jesús es más que una doctrina, Jesús es más que la Biblia. Hasta que nosotros podamos entender eso,
Y yo sé que ustedes, bueno, algunos ni siquiera trajeron Biblia, qué bueno. Porque algunas veces hasta yo he tenido en la clase decir, bueno, guarden la Biblia, ¿qué lo vamos a usar? La vamos a usar cuando el Espíritu diga que las usamos. ¿Ve? Yo estoy usándola esta noche, pero nosotros tenemos una palabra viva que no solamente nos da a nosotros el entender, el participar de la voluntad de Dios perfecta, sino también que nos transforma, que nos hace conocer como somos conocidos y que hace un estrago tremendo en nuestro espíritu, en nuestra alma y por tanto también en nuestro cuerpo. ¿Es difícil o es fácil? Dios lo hace muy fácil. Dice, bueno, pues yo te voy a dar una revelación de ese fuego en tu corazón y hay una parte de ese fuego que te va a tomar tu carne, otra parte va a tomar tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad y otra parte va a ser en tu espíritu. Y ahí es donde está el secreto de la revelación de Jesucristo. En nuestra alma no tenemos el secreto de la revelación de Jesucristo. Esa es exactamente la salvación del alma, que el alma pueda ser una con todo el secreto que está en nuestro espíritu. ¿Ve? Es como en lo físico, la gente en lo físico, los médicos dicen, no sé, sobra ADN en el hombre. ¿Cómo que sobra? Sí, están usando nada más que hay como no sé cuántas partes de ADN que es basura. Está ahí, pero no se usa. Hay una parte de nosotros en nuestra alma que no usamos. Igualmente, en nuestro espíritu la tenemos también. Pero los hombres saben que hay una parte en el físico y no saben por qué está allí. Muchos la están palpando. Y si esos programas se ponen a funcionar y ese sistema químico se pone a funcionar, pues el hombre va a tener una transformación. Y es una transformación física, una transformación espiritual, en su alma y su espíritu. Pero es por causa del Espíritu de Dios, que es el que tiene el control y que tiene que mover esos programas que están en el espíritu del hombre. Así que no es lo mismo un hombre que tenga espíritu y que el Espíritu de Dios venga y se una, o esa persona invite a Jesucristo a unirse y venga ese amor y esa persona en el pacto hace un solo espíritu, el que se une al Señor, un espíritu con Él, y que entonces sea de parte del Todopoderoso, del Dios que conocemos, y que venga entonces la animación o la vivificación de lo que tiene que ser vivificado. Tu alma necesita, tu cuerpo necesita. Y bueno, yo quisiera seguir, pero yo creo que podemos dejarlo ahí. Y la próxima vez pues vamos a leer simplemente el ejemplo, que después lo vamos a dejar para después, si ustedes quieren, el domingo por la noche, para leer de aquí. Abran conmigo simplemente un ejemplo que tenemos de esto, de la asistencia y de la ayuda de Dios, porque no quiero dejar eso aparte. Dios está de nuestra parte, no está en contra de nosotros, no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. ¿Ve? Y si hay alguna necesidad, si hay alguna falla, si hay algún error, si no ha podido aplicar la espada encendida entre nuestra alma y nuestro espíritu, Él como quiera estamos bajo la gracia y nos va a ayudar, siempre y cuando nosotros reconozcamos que realmente Él nos mandó aquí en la tierra para ser sus instrumentos. Sus manos no pueden estar atadas, sus pies no pueden estar paralizados. ¿Ve? Su verdad no puede estar simplemente metida en un libro. Su verdad es vida. La espada es de vida. La palabra es vida. Y simplemente el misterio de Dios, simplemente hay que vivirlo para poder entenderlo. Y Él nos ha prometido revelarlo si nosotros queremos que Él lo revele. Y si nosotros le estamos demostrando que nos interesa. Todos ustedes que están aquí esta noche me están diciendo a mí que a ustedes les interesa. Que nos interesa a todos. Y que realmente esto es más importante, esto es más grande que una tormenta o que cualquier cosa. Por esa razón estamos aquí. Y estamos el domingo por esa razón. Y estamos los días que tengamos por esa razón. Porque realmente queremos que Él continúe y queremos que Él haga su obra. ¿Ve? La gente joven pues tienen simplemente pensando, un pensamiento de un hombre joven es, tengo 15 años, tengo 25,
Pues imagínate, 25 menos 100 son 75. Como dicen allá, pita, ¿no? 75 años, no tengo tiempo todavía. Pero cuando usted pasa por la vida y ve personas, familias que tuvieron accidentes, familias que murieron de enfermedad, ve amigos de 13 años que mueren, entonces usted no puede pensar igual. Y cuando estás mirando y viendo tu pasado y tu familia y tus amigos y todo el tiempo que pasó a la edad de 70 años, pues simplemente dices, wow, el Señor es el dueño del tiempo y mi dueño. Porque realmente podemos abrir nuestra boca, podemos dar testimonio y podemos decir exactamente, mira muchacho, por ahí no pase, porque por ahí me caí yo. Y por allá ten cuidado porque hay un precipicio, porque hay de dónde hablar. Yo siempre me recuerdo que allá cuando estábamos en Cuba habían llevado a todos los pastores presos y fue un muchacho de seminario. Mire, yo tengo aquí como muchacho de seminario, pero no se me quedó ahí en la Biblia, lo traje en la Biblia. Y no he usado nada de esto. Pero ese muchacho de seminario subió al púlpito, abrió la Biblia, su semblante cambió, pasó de un lado al otro y cerró la Biblia y dijo a las personas que estábamos allí en la iglesia, me van a perdonar, pero se me quedó en la casa el mensaje. Entonces, mientras nosotros el mensaje esté aquí en la Biblia, podemos sentir que nos exhortan desde el púlpito. ¿Cuántos trajeron espada? Esta es la espada de dos filos. Esta no es la espada de dos filos. El joven bajó de allí y no pudo hablar nada. Yo no sé qué pasó allí, si cantamos, no sé si Teresa se acuerda. Sí, fue en La Habana, fue en la iglesia William Carey. Y yo me quedé pensando, porque la primera vez que a mí me dieron el púlpito, en Matanzas, yo llevaba todas las hojas escritas. Y por lo que yo escribí ahí, era para hablar media hora, por lo menos. Yo pasé primera vez. Y yo empecé ahí, no pasó ni 10 minutos. En 5 minutos ya había acabado. Y yo tenía una pena. Pero ¿saben qué me quitó la pena? Los hermanos diáconos. Los hermanos ahí Benito, Milián, el hermano, no recuerdo los nombres, pero todos ellos, oye, qué bien lo hiciste, qué bien. Y me dieron un abrazo y se me olvidó entonces todo el más rato que pasé. Sí, porque uno pasa más rato. ¿Ve? Porque ahora, ¿qué pasa si ahora se me olvida el papel? Bueno, simplemente hablo de una historia. Y historias tengo muchas. Le gané a mi abuela, me pregunta a mi hermano. A veces le digo, mi hermano, ¿cómo se llamaba el hombre aquel? Y él me dice, tiene también buenas historias. No crea que nos llevamos nada más que 4 años de diferencia. Un poquito para cuando éramos jóvenes, pero ya no. Ya somos adultos, adultos. Bien, eso es fácil. Usted mismo se para aquí y usted hable de la experiencia con Jesucristo y usted tiene un testimonio. Habla de aquella historia donde el Señor te consoló. Habla de aquella realidad que tuviste y de tu vida. Si son 10 años en Cristo, si es un año, no importa, porque estás hablando de cosas eternas. Nuestra vida no es pasajes, sino que tienen una connotación tremenda. Yo hasta las historias de aquellas personas que vivieron alrededor mío tienen un sentido. Los que hacían bien, los que hacían mal, tienen un sentido. Y resulta que hay más eternidad. Y cuando hay eternidad, hay palabras para poder contarlas. No importa cuánto tú hayas vivido, hay una espada, espíritu, que está en tu corazón. Esa es la palabra viva. La palabra viva está precisamente, por eso dice palabra viva, está para producir ¿qué? Vida. No hay otra cosa para producir. Y nosotros que estamos en este tiempo donde sabemos que hay hermanos por acá, que hay hermanos por allá que tienen necesidades,
pues nos hemos estado dando a la tarea de cuando venimos aquí los miércoles, por ejemplo, lo quiero hacer para el anuncio, ¿no? Venimos aquí para que el Señor nos use, para dar palabras de, de justicia, para dar palabras de consuelo y de sanidad a toda aquella persona que necesite, lejos o cerca, porque hay un deseo de nuestro corazón que aunque sea, podamos hacer un poquitito. Y para eso no tenemos que preguntarle al Espíritu de Dios cuál es la intención de mi corazón con mis pensamientos, ¿no? Porque eso se juntan con algo que es el fuego de Dios en mi corazón, es el amor. Y hay testimonio de que nosotros hemos comenzado, nos queda una semana, el pacto que medio hicimos ahí de que se preguntarnos qué haría Jesús en el momento que estemos en una situación difícil. O difícil o que otra tenga una situación, ¿qué haría yo para con eso? Y nos vamos a encontrar con cosas que tenemos que hacer, que algunas cosas pues van a producir lo que Dios quiere que produzca y van a probar los corazones de la gente. Y otros pues nos van a nosotros a dar la pauta necesaria para sentir la tranquilidad, la paz de que hemos estado estableciendo una palabra de justicia y una palabra de bendición, donde todavía no está nuestra palabra terminada para decir amén en la oración y ya están corriendo los ángeles de Dios a hacer el trabajo, no importa si es lejos en el sur, si es en el polo norte, en toda la tierra. Nuestra conciencia de Dios no es tan personal, pero sí lo es mucho, porque Dios depende también de todo el reino de Dios en toda la tierra. No se vea poco, usted es muy importante. Si te vas al libro de Hebreos, en capítulo 1, dice que el Señor escogió a Jesús cuando era hombre, lo perfeccionó para que nosotros pudiéramos tener conciencia de ser perfectos en su justicia. Y alcanzar lo que Jesús alcanzó no es difícil porque ya hay una parte que no nos impide a nosotros hacerlo, que es simplemente no es nuestra propia voluntad equivocada. Si nuestra propia voluntad está equivocada, ¿ves? Y la intención de nuestro corazón es buena, el Espíritu de Dios nos va a decir dónde está el error. Si está en los pensamientos, pues lo vamos a corregir. Y si está en la intención, yo no creo que nadie aquí quiera hacer algo malo, pero bueno, si hubiera algo malo o algo de represalia, de odio, pues simplemente el Señor pone también su espada y tengamos confianza en la vida que el Señor nos dio. No es otra vida, es la única vida. Las demás cosas están muertas porque no tienen la capacidad que Dios tiene de transformar y de hacer las cosas porque no ha habido acuerdo con Él. Entonces, por eso es importante venir a orar y como estamos haciendo los miércoles y pensar de que Dios quiere ayudarnos a todos. Los hombres, todos los hombres en todo el mundo, porque yo estoy escuchando algunos hermanos que han oído pero están repitiendo, simplemente tenemos que hablar las cosas que entendamos. Y si yo entiendo que el Señor murió por todos, también tengo que entender que no todos están vivos, sino que los muertos siguen enterrando sus muertos. Y que los vivos tienen que salir de la inercia en que están. Y este es el mensaje de este día. La asistencia de nuestro Dios, muy personal para los hijos. Para los religiosos, por misericordia. Y para los que no son, la única esperanza que tiene, está escrita, es que haya un hombre en la tierra de muchos miembros que les diga a ellos cuál es el camino y que tenga el poder que tuvo el Señor Jesucristo para derrotar todas las acechanzas del diablo y de todas las cosas que son opuestas a la vida de Dios. Es un plan que no lo podemos entender totalmente, pero sí podemos vivirlo, porque el Señor ha dicho que es el tiempo proféticamente de restauración y es el tiempo de restaurar todas las cosas y de alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Y eso ya es una palabra muy, muy grande. Después leemos entonces la historia de un hombre que en el Antiguo Testamento hay uno o dos versículos que dice quién es.
Es un hombre que la mamá le puso Jabes porque nació con mucho dolor. Y ese hombre, la oración de ese hombre ha hecho que miles de personas en el mundo puedan poner atención, que estoy hablando del mundo cristiano, pongan atención en la historia de ese hombre, cómo oró y cómo trajo y cómo Dios le contestó. Y yo los otros días pues lo alcancé por una equivocación, que leí ahí un libro que era Jabes y yo creía que era Jabes. Y yo, déjame buscar quién es Jabes. Y después me he encontrado ese nombre de Jabes por todos lados. Abrí una revista ahí de cristiana de hace 12 años y está la oración de Jabes. Y digo, wow, donde quiera que está. Entonces digo, el Señor nos está hablando por los libros, por aquí, por allá, por sueños, por todos los lugares y nos está mostrando que realmente sin Dios no la podemos hacer. Podemos ser lo que sea, lo que usted haya alcanzado, la opinión que tengan de ti, etcétera, etcétera, pero no podemos ser lo que Dios dijo que somos sin Él. Y esa es una de las cosas más importantes de Él. Simplemente pues vamos a orar para que el Señor nos confirme todas estas cosas. Espero que le haya sido de bien, ¿no? ¿Ok? Esperamos que sí. Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia, la bendición de participar de esta cuarta dimensión, la profundidad. Nos recordamos, Señor, cuando salieron los primeros libros, como aquel hombre de Bennett que hablaba de la cuarta dimensión y todo aquel movimiento carismático. Y hoy nos encontramos, Señor, a 30 años o más de aquellos días, 40 prácticamente, y más sin embargo, Señor, tú no has dejado de consolarnos ni has dejado de trabajar en nosotros. Ahora, a través de su Santo Espíritu, en la luz, veremos esa luz tuya y tendremos nosotros el entendimiento nosotros que corresponde, como está escrito. Los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias por tu paz, gracias por tu soplo y gracias por poder participar de este amor que es tan grande y que el mundo necesita recibir a través de ese amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.